es oídos para oír. Muchas veces Jesús usó esta frase, el que tenga oídos para oír, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar de eso. Oídos para oír, así se titula esta enseñanza. Estas palabras ya venían del Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo, sino que ya venían, ya estaban en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 29:4, que no está puesta, solo la mencionamos para aquel que esté tomando nota. Deuteronomio 29:4, después puede ir hasta este versículo. Y ahí vemos que a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, a causa de esa actitud de no obedecer las palabras que el Señor les decía, era una actitud de resistencia, que en el fondo de rebeldía hacia su palabra. Dice textual: Él no les dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces, cuando la persona resiste, el Señor no le da el entendimiento requerido. A causa del duro corazón, es un corazón duro, un corazón que resiste, Dios no iluminó su entendimiento, no les dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Aunque ellos vieron muchas maravillas realizadas por Dios a favor de ellos, en estos 40 años ellos vieron la mano del Señor. Día a día vieron su provisión, les dio el maná, les dio codornices, sacó agua de la peña, abrió el mar rojo. O sea, vio día a día. En el día los cubría con una nube y en la noche los alumbraba con una columna, la columna de nube, de fuego, perdón. Pero ellos resistían y resistían. Cuando la persona pone una excusa y otra excusa y resiste y ya se hace un hábito en resistir, en no obedecer como Dios establece, la persona va perdiendo sensibilidad espiritual. Dios ya no le da entendimiento, ya no le da oídos para oír, va perdiendo sensibilidad. Poco a poco se va alejando del Señor. La persona ya no entiende. Puede escuchar el mandato, puede escuchar los principios, la voz del Señor, pero no entiende la profundidad, no entiende con oídos espirituales la palabra. Su corazón se va endureciendo. Tiene oídos, pero no oye, tiene oídos, pero no entiende. La persona no capta cuál es el mensaje. Dios usó muchas veces estas palabras: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cierto? Cuando él enseñaba un principio a la gente, él decía: el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, el que tiene un corazón dispuesto, oídos para... el que está atento, oiga lo que yo voy a decir, decía el Señor. Incluso en algunas ocasiones le pidieron que hicieran señales. Muchos fariseos le decían: pero que hagamos señales, porque cuando veamos vamos a creer. Pero él sabía, él no hacía ninguna señal. Él ya sabía que tenía ya su corazón que no obedecía, un corazón desobediente, un corazón que resiste. Y hoy sucede exactamente lo mismo. Lamentablemente muchos oyen la palabra de Dios, pero no entienden el mensaje de lo que se está diciendo. No entienden la profundidad. Y comienzan a prestar oído a cada información que les llega a sus oídos. A cualquier información que les llega a sus oídos. Y ahí se hacen presa fácil de las tinieblas. Fácil de las tinieblas.
comienzan a contaminarse con esta palabra. Aquellos que no vienen del Señor, como el corazón ya se ha apartado, se ha endurecido, ya no capta qué viene del Señor, qué no viene del Señor. Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz, y solamente sus ovejas oyen su voz. Solamente sus ovejas. Para oír la voz del pastor, primero debemos creer, obedecer, no resistirlo. Tener una disposición a ser moldeado por Él, a ponernos en sus manos. Si esta disposición no está, no sirve de nada. Hacer por cumplir, a veces cosas que se ven muy espirituales, pero estas vienen de un corazón rebelde, un corazón que resiste, no de un corazón rendido, que es lo que Dios busca, un corazón rendido a Él. ¿Cuál es la motivación que a mí me mueve? ¿Hacer la voluntad del Señor o resistirlo? ¿O hago mi voluntad? ¿Lo obedezco o resisto su trato? Si me dejo tratar por Él, podré tener esos oídos para oír. Vamos a ver qué dice la palabra en relación a este tema de tener oídos para oír. En Marcos, ¿me va a aparecer? Ahí. 4:23 al 25 dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Tengamos oídos para oír. ¿Y cómo tener esos oídos para oír? Vamos a ver dos aspectos muy importantes que podemos extraer de esta escritura. Son estos 3 versículos. Primero, ¿qué significa tener oídos para oír? Que ya más o menos quedó un poquito claro con la introducción. Las primeras palabras dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís. ¿Qué entendemos por estas palabras? El que tiene oídos para oír, oiga, es oír con atención. Eso es tener oídos para oír. Oír atentamente para entender lo que se está diciendo. No solamente oír, sí, oigo el perrito que está ladrando, oigo el auto que pasó. No es ese oír, es oír atentamente. Cuando el Señor me está hablando a través de su palabra, a través de una prédica, a través de como Él determine, yo oigo atentamente. La palabra que se usa aquí en el griego, para donde dice oiga, implica no solo la atención, sino también el obedecer. Esta palabra implica obedecer. El que tiene oídos para oír, obedezca. Eso quiere decir. El que tenga oídos para oír, oiga. Significa prestar atención para captar totalmente el mensaje, para obedecer. Es como la semilla que cayó en la tierra y dio fruto, que es la última semilla, que aparece en Mateo 13. Ahí aparece la palabra de la semilla, que dio fruto. Esta semilla dio fruto. Ese es el corazón que al Señor le agrada. La persona oye la palabra de Dios, que es la semilla, y la obedece. Eso se exterioriza en que la persona da fruto. Fruto de fe. Frutos de fe. Los frutos evidencian, como ya lo hemos dicho antes, los frutos evidencian lo que hay dentro de la persona. Evidencian cómo es el corazón de la persona, cómo es el hombre interior.
En cerca de 8 ocasiones Jesús insiste en decir: el que tenga oídos para oír, oiga. En varias de sus enseñanzas Él hace este énfasis: escuchar atentamente. ¿Y qué entendemos por mirar lo que oís? Cuando dice en la escritura que leímos, mirar lo que oís. La palabra en el original griego es blepo, que significa mirar, ya sea en sentido literal o figurativo también. En el sentido figurativo es estar atento. Entonces está recalcando estar atento. Y también cuando dice mirad lo que oís, esto implica guardar, estar atento. Estar atento, guardando aquello que estamos escuchando. Guardar el mensaje, guardar las palabras de Jesús que el Señor nos está hablando. Aquí Jesús hace énfasis en oír atentamente, guardando lo que hemos escuchado de Él, para obedecerlo. Esto ya lo venía diciendo desde el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 28, que es la próxima escritura, Deuteronomio 28, 1 y 2, y de ahí vamos a pasar al 15. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Aquí el Señor está hablando a su pueblo. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Después de eso vienen todas las bendiciones, y ahí es larga la lista que Él da de bendiciones. Y luego en el versículo 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, lo opuesto, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahí Deuteronomio 28 da toda una lista. Aquí el Señor nos advierte: si oímos atentamente y si no oímos. Están las dos alternativas. Oídos para oír. Y Deuteronomio 28 nos muestra las consecuencias de una o la otra alternativa: obedecer o desobedecer. Y en muchos más pasajes de la Biblia encontramos que el Señor está hablando lo mismo. Por ejemplo, en Proverbios 4, el 20 y el 21 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Hijo mío, dice. Hijo mío, está atento. O sea, es un clamor. Es como si el Señor nos estuviera ahí clamando. Pongan atención a lo que yo estoy hablando. Pongan atención a mis palabras. En el Proverbio 2, del 1 al 6, dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. El Señor da a quien lo busca. En fin, hay muchas escrituras más que hablan de esto mismo, de escuchar con atención.
También hay escritura que nos advierte. A lo contrario, si la persona no oye, vamos a ir a Proverbios 28:9. Dice muy claro. Ahí está, el que aparta su oído para no oír la ley es la palabra, su oración también es abominable. Es fuerte esta palabra, es fuerte, porque está diciendo, en otras palabras, aunque la persona ore, clame, se derrame orando, pidiéndole, pero si esa persona es desobediente a la palabra y no ha apartado su oído, dice el proverbio, para no oír la ley, su oración para Dios, él considera abominable esa oración. A Dios no le agradan las oraciones que vienen de un corazón que resiste la palabra. Entonces, su oración no será de acuerdo a la voluntad de Dios. Si la persona se ha alejado de la palabra de Dios, no va a conocer la voluntad de Dios. Entonces su oración no va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para Dios es abominable. El Señor nos insta a estar atentos a lo que oímos y guardar lo que viene de Él, guardarlo, atesorarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estar atentos, muy atentos. No quedarnos dormidos, atentos. No tomar livianamente la opinión de Dios. No tomar la opinión de Dios como es una más de tantas opiniones. No. Estar atento es una decisión importante en nuestra vida. Y cada día es más y más importante estar atento a la voz del Señor, sabiendo los tiempos que estamos viviendo. Cada día es más importante este tema, considerando estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Estamos viviendo en una época de mucha información. No nos descuidemos en escuchar en todo lo que nos llega, todo lo que nos llega a veces por las redes sociales. Seamos cuidadosos en escuchar la voz de nuestro pastor. Solamente. Seamos celosos. Celoso en el buen sentido de la palabra. Celoso en prestar oídos solamente a la voz de Dios. Tomemos la decisión de estar atentos a la palabra de Dios y guardarla. Decidamos, tomemos la decisión de estar atentos a la palabra, de guardarla y de ponerla por obra. Tengamos estos oídos para oír. Oídos para oír. Con estos oídos que son los que debemos oír. Perdón. Recordemos que también hay una realidad espiritual. Recordemos que nuestra santificación también tiene que ver con lo que entra por nuestros oídos, por lo que recibimos del exterior. Nuestros sentidos, los 5 sentidos que tenemos, nos comunican al hombre interior con el exterior. Así que santifiquemos nuestros oídos. Recordemos que las tinieblas no descansan en engañar, en traernos mensajes errados. Oigamos aquellas palabras que son de edificación, que vienen directamente del trono de gracia. Y el segundo aspecto que vamos a ver es que Dios nos da de Él en la medida que nosotros le respondemos. Es directamente proporcional. En la medida que nosotros más lo busquemos, en la medida que nosotros pongamos atención a su voz, Él nos va a dar más de sí. Marcos 4, 24 y 25 dice:
Porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Cuando escuchamos algo, desde ese momento nos hacemos responsables del mensaje que escuchamos. ¿Lo tomamos o lo rechazamos? ¿Lo atesoramos, lo guardamos o lo apartamos? Por eso debemos tener mucho cuidado con lo que oímos. Cuando prestamos atención a mensajes. La palabra dice, con la medida con que medís, os será medido. Eso quiere decir, si la persona tiene hambre y sed de oír la palabra de Dios para ponerla en práctica, Dios lo va a bendecir en la misma medida de fe de esa persona. Repito, Dios va a bendecir a esa persona en la misma medida de fe que la persona busca al Señor, de la persona, del hambre que tiene la persona, de saber más de Él, de conocer sus palabras para ponerlas en práctica. La persona, mientras más desea oír atentamente su palabra para ponerla por obra, más bendición del Señor tendrá la persona. Y aún, dice la palabra, y aún se le añadirá. O sea, el Señor bendice a esa persona en la misma proporción, pero aún le añade, o sea, más grande aún. Porque al que tiene se le dará. Al que tiene se le dará. La persona va creciendo espiritualmente. Ahí vemos cuando la persona va creciendo espiritualmente. Y la misma persona se puede dar cuenta. Ya no estoy como el año pasado. Hay algo que ya tengo victoria en esta área. No es lo mismo que el año pasado. Se da cuenta la persona. La persona va creciendo espiritualmente. Y esto implica crecer en nuestro entendimiento. Dice que Él se va a dar más de sí. O sea, de su entendimiento, de su sabiduría. La persona va a recibir más alimento espiritual de Dios, más entendimiento espiritual. Y en el caso contrario, si la persona resiste y resiste en obedecer la palabra, dice lo que acabamos de leer, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es una situación trágica cuando vemos que la persona resiste, hay pérdida. La situación es trágica en esa persona. El Señor bendice grandemente a todo aquel que oye la palabra con atención, la guarda y la hace, la obedece. Y lo vemos a lo largo de la Escritura. Por ejemplo, David tenía oídos para oír. Aunque tuvo varias caídas, él creyó en el perdón de Dios, porque tenía un profundo deseo en su corazón de agradar a Dios, de escuchar a Dios, de tener intimidad con Dios. Moisés, otro ejemplo, él también tenía oídos para oír. Podemos ver en todo el libro de Éxodo, vemos cómo Dios lo usó grandemente. Hubo un hombre que fue juez en Israel, Sansón, con un gran llamado para ser juez, pero él no tuvo oídos para oír. Él tomó livianamente la palabra de Dios. Él tomó livianamente el llamado que Dios le hizo a su vida. Y las consecuencias fueron trágicas. Seamos como esos grandes hombres de Dios que vemos a través de la Biblia. Daniel, Moisés, Nehemías, Esther, María, Daniel.
José y muchos más. Que mi medida en buscar a Dios vaya creciendo día a día. No nos conformemos en quedarnos igual, así como decía hace poco, igual que el año pasado, sino que veamos así un ascenso, un crecimiento espiritual. Por ejemplo, en el tema de la oración, de mi tiempo personal con el Señor, ¿cómo estoy con Él? Ahí cada uno vea, hace un año yo lo hacía así, 10, 15 minutos, ahora tengo una hora, y así voy ganando tiempo con el Señor. Ahora tengo un cuaderno, leo, voy anotando, me las memorizo, estudio la palabra. Tengo tiempo con el Señor. Tengo tiempo. Seamos de aquellos que reciben las bendiciones de Dios a causa de nuestro corazón que lo anhela, que anhela más de Él, que desea conocerlo más y más. No perdamos el tiempo con otras cosas que nos restan. Nos roban el tiempo con el Señor, nos roban el tiempo en esos tiempos. En vez de tener tiempo con el Señor, a veces nos roban. Puede ser las redes sociales, puede ser tantas cosas que roban. Aprovechemos bien el tiempo, que el tiempo no se recupera. Que este año 2025 sea un año de victoria, sea un año de fortalecer mi vida interior, de crecer espiritualmente, de que el hombre interior crezca, de que la mujer interior crezca espiritualmente. No sigamos que este año 2025 no sigamos como igual que el año pasado, sino que este año realmente hay un cambio radical, profundo, y podamos ver que hay un cambio, que hay una diferencia. En conclusión, recordemos que todo se inicia con mi actitud. Ahí vamos, ahí está. Primero, la persona busca a Dios. Busca. Cuando Dios ve ese corazón que busca, Dios nos da oídos para oír. Eso es lo que vimos en Deuteronomio 28:9. Ahí el Señor nos da entendimiento, nos da, dice, ojos para ver, entendimiento, oídos para oír. La persona entiende cuál es la voluntad de Dios. La persona guarda el mensaje de Dios y lo obedece, lo pone en práctica. Y como consecuencia, Dios bendice grandemente a esa persona. Como la escritura que leímos hace un rato, incluso al que tiene, dice, se le añadirá. Al que tiene se le añadirá. Eso es, amados. Tengamos esos oídos para oír. Tengamos esos oídos para oír y que este año 2025 sea un año de victoria. Amén. 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 Miremos alabando al Señor. Siéntanse libres, amados, de alabar